Leyes exponenciales, primera parte. Es necesario indicar antes de incursionar en el tema de leyes exponenciales que nuestro campo de referencia en el cual nos vamos a mover en este tema es en el campo de los números reales. O sea, todas las operaciones tienen que estar definidas dentro del campo de los números reales. Muy bien. En la ley de las exponenciales quisiéramos fijar dos operaciones importantísimas, que son la potenciación y la radicación. Comencemos nuestra incursión en las leyes exponenciales precisamente viendo pues la operación de potenciación. ¿Cuál es la estructura que me hace corresponder a la operación de potenciación? Tenemos aquí una base B y esa base B en la parte superior derecha tiene un número llamado exponente. Eso nos da como resultado una expresión P. Ahí tenemos nosotros la operación de potenciación. B puede tomar cualquier número real. N tiene que ser un número entero. Estamos en la operación de potenciación. Y P, el resultado, la potencia, puede asumir también cualquier valor dentro del conjunto de los reales. Entonces, decimos, si esto nos representa la operación de potenciación, B recibe el nombre de base y puede tomar cualquier número real. El número que está en la parte superior derecha se llama exponente y puede ser cualquier número entero. Y el resultado, llamado potencia, representado con P, también puede adoptar cualquier valor dentro del conjunto de los números reales. ¿Qué cosa es potencia? Es el resultado de una operación llamada potenciación. Muy bien. Tenemos aquí cuatro ejemplos, cuatro potencias. Nótese base 7 exponente 3, base menos 5 exponente 4, base 2 exponente 6, base menos 3 exponente 5. ¿Qué pasa cuando las bases son positivas y los exponentes, entiéndase, puede ser impar o puede ser par? Cualquiera que sea el caso, el resultado siempre va a ser positivo ya que la base es positiva. 7 al cubo me indica que el exponente 3, que 7 debo multiplicar 3 veces. Entonces ahí me resulta 343. Muy bien. Luego tenemos 2 a la sexta. El 2 lo vamos a multiplicar 6 veces y me da como resultado 64. Bueno, ahora tenemos en esta potencia una base negativa, exponente par. Cuando eso ocurre, siendo el exponente par, se obtiene una potencia igual a 5 a la cuarta. O sea, base negativa, exponente par, resultado de la potencia positivo. Y esto es igual a 625. Muy bien. Tenemos por aquí otra potencia, menos 3 a la quinta, por ser el exponente impar que afecta a una base negativa, el resultado de la potencia sigue siendo negativo. Es menos 3 a la quinta. El 5 ahora afecta solamente al 3, se multiplica 5 veces, sería 243, menos 243. Entonces, quiero ser reiterativo en esto. Si la base es positiva, sea el exponente par o impar, el resultado de la potencia es un número real positivo. Si en la potencia usted observa de que la base es negativa y el exponente es par, el resultado de la potencia es positivo. Y si en la potencia la base es un número real negativo y el exponente es impar, el resultado de la potencia es un número negativo. Es necesario partir de estas dos definiciones muy importantes. La profundidad dice que se esconde en la superficie. Pareciera a nuestro entender que la situación es tan sencilla, pero encierra un mensaje muy grande dentro de la operación de potenciación.
Por eso sugiero a los alumnos que por favor definir muy bien cada una de estas potencias. Vamos a ver potencia como exponente natural. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una potencia con exponente 0? Eso es igual a 1, siempre que b sea distinto de 0. Profesor, ¿qué pasaría si la base fuese 0? Tendríamos 0 a la 0, y 0 a la 0 es una indeterminación. Entonces, reitero, b a la 0 es igual a 1, siempre que la base tenga que ser distinto de 0. Tenemos nosotros aquí una base b elevado al exponente natural 1. Siempre que tú tengas una potencia con exponente 1, el resultado de la potencia es la misma base. Ahora, ¿qué pasa si el exponente es un número natural pero mayor o igual que 1? Vamos a representarlo con n. B a la n. El n, por ser un número positivo, entero positivo, nos indicará las veces que dicha base se esté repitiendo como producto. Entonces, como usted puede notar, acá tenemos b por b por b, puntos suspensivos por b. ¿Cuántas veces se repite el número b? Lo está indicando el exponente. Nos dice entonces que aquí hay n factores. O sea que la base b se está repitiendo n veces. Entiéndase de que n pertenece a los enteros positivos y n tiene que ser mayor o igual que 2. Otra definición muy importante de una gran connotación es la potencia con exponente entero negativo. Y aquí estamos colocando b a la menos n. Si nosotros asumimos que menos n es un número entero negativo, es claro asumir de que n es un número entero positivo. ¿Qué ocurre cuando tenemos una potencia con exponente negativo, entero negativo? Se dificulta las operaciones en muchos de los casos. Para que eso no ocurra, se recomienda que cuando el exponente es negativo, usted tenga que invertir la base, o sea, no será b, sino será 1 sobre b, y al hacer esa inversión de la base, automáticamente el exponente de ser entero negativo pasa a ser un número entero positivo. Pero para que tú puedas invertir siendo el exponente entero negativo, es necesario indicar de que la base tiene que ser distinto de 0. Muy bien, continuamos aquí, usted aplica la propiedad distributiva y tenemos que 1 a la n es 1 y en el denominador b a la n. En un lenguaje más cristiano, como usted puede observar, siempre que usted invierta, por ejemplo, acá b a la menos n lo pasa al denominador como b a la n. Al hacer eso, como pueden notar, el exponente de inmediato se convierte en un entero positivo. Muy bien. Tenemos ahí dos ejemplos. Esos dos ejemplos me dicen menos 5 a la menos 3. Noto que al margen de que el exponente sea entero negativo, la base también es negativo. Es un número real negativo. Entonces, cuando eso ocurre, el resultado de la potencia va a ser negativo. Entonces tenemos aquí menos 5 a la menos 3, da lo mismo decir menos, estoy sacándolo aparte del exterior, y aquí coloco 5 a la menos 3. Muy bien. Ahora bien, la base es 5 y el exponente es entero negativo. Usted lo invierte, tenemos por aquí 1 y por aquí 5. Y automáticamente el exponente se convierte en 3. Y un quinto al cubo, aplicando la propiedad distributiva, tenemos 1 por aquí y aquí tenemos 5 al cubo, que es 125. Bueno, como usted puede notar, menos 1 sobre 125 es el resultado de la potencia. Menos 2 a la menos 4, al margen de que la base sea negativo, el exponente también es negativo. Entonces, cuando tiene la base negativa y el exponente es un número par, al margen de que sea negativo,
Da lo mismo decir 2 a la menos 4. Y bueno, eso es lo mismo decir 1/2 elevado al exponente 4. Al invertir, automáticamente el exponente se cambia de signo y aplicando la propiedad distributiva, 1 en el numerador y 2 a la cuarta es 16. Pero yo siempre les he dicho que cuando hablamos de matemática, el lenguaje a utilizarse tiene que ser de acuerdo al desarrollo y crecimiento del alumno. Entonces, estamos en condiciones de hacer la cosa más rápido. Si tenemos aquí, veo que el exponente es negativo y la base es negativo, pero el exponente, además de ser negativo, es impar, obviamente que el resultado de la potencia va a ser negativo. Y tú simplemente dices 5 al cubo, 125, pero por tener exponente negativo se invierte. Y por ser la base negativo, menos 1 sobre 125. Aquí, 2 a la cuarta, 16. Por ser negativo el exponente, 1 sobre 16. O sea, podemos acelerar los procesos que nos van a ayudar a acelerar también procesos, ejercicios con mayor dificultad que más adelante se presenten. Muy bien, considero que solamente con la definición de la operación de potenciación y estas dos definiciones ya podemos tener un universo amplio para resolver problemas sobre leyes exponenciales de la potenciación. Para que esto se potencie, vamos a ampliar con los teoremas que corresponden a la potenciación. Primer teorema, multiplicación de potencia con bases iguales. Si usted tiene una potencia por aquí, a la m, y lo multiplica con otra potencia, b a la n. En esa multiplicación notamos que las bases son diferentes, no podemos hacer absolutamente nada, queda indicado. Pero ¿qué pasaría si tú en lugar de la a le cambias al b? ¿Qué tienes ahora? Una multiplicación de potencia con bases iguales. Y cuando eso ocurre, usted coloque la base b y automáticamente los exponentes se suman algebraicamente. B a la m más c. Entonces, multiplicación de potencia con bases iguales, se coloca la misma base y se suman algebraicamente los exponentes. ¿Qué ocurre cuando tengamos una división de potencias con bases iguales? B a la m entre b a la n. Observa usted que las bases son iguales, se coloca la misma base y ¿qué sucede con los exponentes? Se restan. Exponente del numerador menos exponente del denominador. Pero para que se dé la operación que estamos indicando, la división de potencia con bases iguales, es necesario indicarte de que B, para que eso sea posible, tiene que ser diferente de C. Muy bien, ahí están las dos primeras leyes, los dos primeros teoremas. ¿Qué tal si lo reforzamos con un ejemplo? Si usted tiene por aquí 2 a la quinta y lo va a multiplicar por 2 a la menos 7 y luego lo va a multiplicar por 2 al cubo. ¿Qué nota usted? Que está multiplicando potencias. ¿Qué más está notando? De que las bases son iguales. ¿Qué dice la regla? Que se coloca la misma base y se suman algebraicamente los exponentes. 5 más 3, 8, menos 7, 1. 2 a la 1 es 2. Y se sobreentiende que cuando el exponente 1 puedes obviar la escritura. La respuesta entonces es 2. ¿Y qué ocurre si nosotros tenemos, por ejemplo, 5 a la menos 3 y lo divido entre 5 a la menos 5? Dijimos que cuando la división de potencias notamos que las bases son iguales, colocamos el 5 y se restan los exponentes. Tenemos menos 3 menos el menos 5, o sea, más 5.
menos 3 sumado con 5 es 2, y 5 al cuadrado hace que obtengamos el valor 25. Tercer teorema. Lo que se llama potencia de potencia. ¿Qué significa? Aquí tenemos una potencia, b a la n, y aquí fuera del paréntesis tenemos n. Cuando usted observa una estructura con esa característica, un formato con esa característica, se suele decir que está frente a una potencia de potencia. ¿Y cómo se trabaja eso? Se coloca la misma base, en este caso b, y se multiplican los exponentes, m por n. Quiero precisar algo aquí, dado a la conmutatividad que existe en la multiplicación. Si usted tiene b a la m a la n, los exponentes se pueden permutar de esta manera. El n puede salir y el n puede ingresar. Estamos permutando la posición de los elementos. Y acá tenemos b a la n elevado a la m, que es totalmente lícito. ¿Por qué? Porque en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Ahora bien, teorema número 4. Potencia de un producto. Tenemos aquí a por b elevado a la n. ¿Qué es lo que se debe hacer? Aplicar la propiedad distributiva. O sea, tenemos aquí a la n por b a la n. Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si en lugar de a colocamos a a la n y en lugar de b colocamos b a la n y aquí fuera del paréntesis un exponente p? Además de aplicar la propiedad distributiva, también debemos aplicar potencia de potencia, diciendo entonces a la m por p multiplicado por b a la n por p. Entonces, no olvidarnos que la potenciación es distributivo con respecto a la multiplicación. Potencia de un cociente, a entre b elevado a la n. También la potenciación es distributivo con respecto a la división. Decimos entonces a a la n entre b a la n. Pero para que esta operación esté definida dentro de los reales, es necesario precisar que b tiene que ser distinto de 0. Pero ¿qué ocurre si en lugar de a colocamos a la n y aquí en lugar de b colocamos b a la n, cerramos con paréntesis y aquí colocamos b? Además de aplicar la propiedad distributiva, también debemos aplicar potencia de potencia, diciendo entonces a la n por p sobre b a la m por p. Quiero reiterar que en la potenciación la operación es distributivo solamente con respecto a la multiplicación y con respecto a la división, mas no es distributivo ni con respecto a la adición ni con respecto a la sustracción.